Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolini, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar. Y ya estamos con nuestro compañero Martín Delgado Cultelli, que van a hablar otras yerbas y tiene el mate bien armado. ¿Cómo le va, Martín? Bueno, un saludo a toda la audiencia, un saludo para ti, Fernanda. Y bueno, estamos acá iniciando el invierno, el primer programa del invierno, ¿no? Formal, y del nuevo año, de acuerdo a los pueblos indígenas del hemisferio sur, a la cosmovisión andina. Así que es el primer programa del año andino. Esto lo traigo esta mitología andina, porque hoy vamos a hablar de un país que es parte del mundo andino, aunque también podría clasificarse como del mundo caribeño, pero bueno, tiene una pata andina muy fuerte, que es Colombia. Sabemos que ya en los últimos tiempos se ha hablado mucho de Colombia, especialmente a raíz de la victoria electoral de Gustavo Petro y de Francia Márquez, pero bueno, nosotros quisimos darle un plus, entonces transmitir, bueno, qué simboliza esta victoria electoral, esta crisis del orden clásico de partidos en Colombia, pero desde la perspectiva de los movimientos indígenas de Colombia, de ahí la acotación a que es el primer programa del nuevo año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a transmitir unos audios, vamos a ver si podemos transmitir unos audios de una activista indígena del pueblo Yanacona de Colombia. ¿En qué parte está Yanacona, Martín? Bueno, están en el suroccidente colombiano. Fue un pueblo que fue parte del Tahuantinsuyo, de ahí es que también tienen gran parte de esta cosmovisión andina y el 21 de junio como año nuevo. Entonces, bueno, estoy haciendo para sostener el celular y que no se caiga. Disculpen. Bueno. Ahí va, Martín. Ahí quedó. Ahí va. Muy bien, Martín. Entonces, bueno, Adriana Anacona se llama, es del pueblo Yanaconas del suroccidente colombiano. Y bueno, vamos a transmitir como sus interpretaciones, vamos a tratar de transmitir sus interpretaciones sobre este cambio en el sistema político colombiano. Entonces vamos a ver si se escucha bien estos audios. Precisamente desde el año anterior, cuando discutíamos lo que puede significar un pacto histórico entre organizaciones, movimientos sociales de diferente orden, jóvenes, mujeres, diversidad sexual, ambientalistas, animalistas y ya de grupos étnicos, indígenas, afro, de todas las corrientes sindicales, ¿sí? Feministas, incluso personas que todavía presumen de ese discurso patriarcal. Es una oportunidad de estar allí en el eje central. El año anterior, en el marco de lo que algunos denominaron estallido social, que siempre lo he considerado como una forma de transformación del conflicto que precisamente se evidencia en una elección, en un cambio de gobierno que estamos viviendo y que vamos a vivir en propiedad el 7 de agosto de este año, es que la organización indígena en unidad, es decir, se articuló las organizaciones de la Amazonía, de la Orinoquía, de la costa atlántica, junto con la organización indígena del Cauca, del CRI, es decir, se organizaron
nos juntamos, no voy a hablar en tercera persona, sino que nos juntamos para proponer un plan de vida a Colombia, un plan de vida basado en 4 ejes. 1, la defensa de la vida y de los territorios. 2, la promoción de una economía justa que permita el bienestar colectivo. 3, el reconocimiento de la diversidad, no solamente étnica, política, sino también de las condiciones territoriales, ¿cierto? Entonces, y el 4, que tiene que ver con todos los derechos asociados a la parte cultural. Entonces, un plan de vida que se expuso en su momento como una propuesta para salir de lo que significaba el estallido social, hoy día puede tener mayor incidencia en el programa propuesto por el Pacto Histórico liderado por Francia Márquez y Gustavo Petro, que vamos a materializar en un plan de desarrollo. Es decir, para los pueblos indígenas, y tú muy bien lo sabes, Martín, un plan de vida no es un programa de gobierno de 4 años, sino una proyección de varias generaciones para poder garantizar nuestra pervivencia física y cultural. Por consiguiente, es allí donde nuestro mayor esfuerzo va a estar, que esas propuestas de plan de vida para pensarnos un país no solamente pedagógicamente distinto, sino en la práctica, en la vida material, distinto, en donde todos podamos acceder a recursos, a educación, a una buena alimentación, a salud, en donde la correspondencia de la tributación pueda ser equitativa con relación no solamente a tus ingresos, sino también al ejercicio productivo que hagas, pues ahí es donde para nosotros va a ser fundamental. Y lo otro es que creo que significa, y por eso yo apoyé desde un principio cuando se presentó la propuesta del pacto histórico, es el respeto a la vida. Estamos ya cansados de que se nos señale, se nos margine, se nos siga imponiendo ese racismo tanto institucional como un racismo hacia nuestra propia existencia. Y creo que allí no solamente está el discurso, sino también el programa de gobierno del pacto con el Ministerio de la Igualdad. Superar esas condiciones de violencia hacia nuestras vidas físicas y culturales es importante. Y no va a ser fácil. En el día de elecciones, 19 de junio, es decir, hace 3 días, incluso en el proceso electoral, ese día asesinaron a 2 testigos en el municipio de Tumaco, que queda en el Pacífico, en el Nariño. O sea, no es sencillo. Hubo el viernes antes a las elecciones en Corinto, Cauca, población indígena Nasa, hubo un atentado, una bomba. Entonces, creemos que con este gobierno eso va también a dejar de aparecer en los territorios. Es decir, el agobio de ese terrorismo de diferentes orillas también nos va a permitir hacer procesos en nuestros territorios. Y también con ello queremos que se nos deje de asociar al mundo del narcotráfico o de la delincuencia como algunos nos han juzgado. Creo que por eso para nosotros este proceso de cambio es estructural, es desde abajo porque es desde el respeto a la vida. Es un gobierno que se compromete a respetar nuestros páramos, a no permitir el fracking y por el contrario promueve las energías renovables. Entonces creemos y por eso lo respaldamos, un gobierno amigo en el que tenemos que hacer parte. Y tenemos que hacer parte no solamente de los territorios de origen, sino también desde los que habitamos en ciudad.
porque hay un compromiso, hay un reto altísimo de quienes en ciudad, siendo indígenas, estamos organizados y tenemos que incidir para que las condiciones de vida se nos mejoren, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Yupanchani, que significa muchas gracias por esta oportunidad de, espero no ha sido tan extensa, pero sí de poder poner a circular la palabra en términos de lo que significa para nosotros como colombianos y colombianas este cambio de gobierno, superar esas polarizaciones que tenemos, y a los colombianos y colombianas que están allí en tu país, en Uruguay, muchos de ellos que han tenido que salir por condiciones de afectación del conflicto armado, por presiones de diferentes actores, muchos de ellos vinculados al narcotráfico, pues decir que estamos dispuestos tanto aquí como allá a seguir trabajando. El cambio no se da de un día para otro, significa un proceso, y en un proceso en donde todos y todas tenemos que aportar, no solamente con disponibilidad, sino con acciones prácticas. Entonces estamos todos y todas convocados a hacer acciones que nos permita ese reconocimiento y ese bienestar, que no tengamos que irnos de nuestro país como les ha tocado a muchos de ustedes y dejar a sus familias, o pensar que solo el progreso está en otra parte y no en esta tierra tan bonita y tan productiva y próspera como podemos ser. Bueno, un abrazo. Escuchábamos ahí, Martín, ¿cómo era el nombre de la compañera colombiana? Adriana Nacona. Bueno, justamente una de las razones por las cuales decidimos traer la voz de uno de los pueblos indígenas de Colombia, tener en cuenta que después de Brasil, Colombia es el país que tiene más diversidad de pueblos indígenas, a pesar de que muchos están en peligro de extinción por verdaderas políticas genocidas entre el propio Estado colombiano y actores vinculados al crimen organizado, a las mafias, al narcotráfico, a la tala ilegal, ¿no?, a la minería ilegal en la selva. Decidimos traer también esta voz porque uno de los movimientos centrales en el ciclo de protestas sociales del 2019, 2020 y 2021, que es el antecedente más inmediato que permitió el cambio de correlación de fuerzas y la emergencia del proyecto del pacto histórico, ¿no?, de que podía llegar Gustavo Petro y Francia Márquez. Uno de los actores centrales en todas esas protestas era el movimiento indígena, ¿no? El movimiento indígena en Colombia es un movimiento muy estructurado, muy bien organizado, que hicieron varias marchas hacia Medellín, hacia Bogotá, y eso también se vio reflejado cuando en el discurso inaugural, ¿no?, cuando en el discurso de triunfo, ¿no?, que no sé si los oyentes lo vieron, pero en la filmación que había de cuando subieron al estrado Márquez y Petro, se veía como en la primera línea, como una serie de palos levantados, que esos palos son los símbolos de los bastones de autoridad que maneja la Guardia Indígena, ¿no? O sea, los primeros asientos en el estadio donde estaban eran para la Guardia Indígena. Incluso en un momento se ve como le arrojan a los familiares de Petro, que una de las hijas lo levanta, una pañoleta que tenía los colores del CRIC, ¿no?, que es una organización indígena muy importante en la región del Cauca, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy central del movimiento indígena colombiano en
todo el ciclo de protestas y que posibilitó, ¿no?, el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿no? También decir que, bueno, el hecho de que la Guardia Indígena esté ahí es un reconocimiento al rol de la Guardia Indígena y también es una medida de seguridad, porque la Guardia Indígena también en las marchas en Colombia opera como grupo de seguridad, incluso también son los que guardianan los territorios cuando hay conflictos con otros actores sociales, con el Estado, con policías privadas, con grupos paramilitares. Entonces, por eso también es que traíamos acá la voz de Adriana, ¿no? ¿Cómo es esto? También habían algunos audios más, pero no sé si hay posibilidad de transmitirlos, si no, igual ese era como el audio central. Vamos con el segundo audio, ¿te parece? Social que habilita la posibilidad que en Colombia se piense en una alternativa de gobierno distinta a los partidos de tradición es precisamente la crisis que no viene solo desde el 2019, sino una vez firmados los acuerdos de paz teníamos mucha esperanza en que el gobierno entrante se comprometiera a desarrollarlos, es decir, a implementarlos. Sin embargo, desde el mismo plan de desarrollo nacional que tuvo Iván Duque, no lo hizo, y el primer estallido social que se evidencia en Colombia como malestar político es el paro cívico de Buenaventura en el 2017. Allí se evidenció las necesidades que tenía la población, sobre todo racializada, pobre e históricamente marginada y afectada por el conflicto armado. Más tarde, una reforma tributaria que nos impuso el gobierno nacional en el 2019 nos movilizó para que el 21 de noviembre saliéramos a las calles. Sin embargo, Ahí se nos cortó, Martín, el audio. ¿Qué nos decía? ¿Era Adriana nuevamente? Sí, era Adriana. Era Adriana que nos estaba contando que justamente los antecedentes también del ciclo de protestas del 2019-2021, que también tiene que ver con los acuerdos de paz, las tradiciones al acuerdo de paz hecha por una parte del sistema político colombiano, y el ciclo de movilizaciones que empiezan a gestarse exigiendo el cumplimiento de esos acuerdos de paz con la FARC en las regiones justamente más golpeadas por el conflicto interno, ¿no? En las regiones donde mayoritariamente hay población afro o indígena que ha sido muy golpeada por el conflicto interno y que son las primeras que empiezan a movilizarse hasta desembocar en el paro nacional del 2019. Claramente. A ver si tenemos otro audio de Adriana para escuchar, Fede Lima. un tercer elemento que creo que habilitó el triunfo y digamos el contexto social que facilita la llegada del pacto histórico y sobre todo la conformación del pacto histórico en Colombia es la respuesta tan débil o más bien reducida que establece el gobierno colombiano en el inicio de la pandemia, es decir, en el 2020, cuando se nos imponen las políticas transnacionales de confinamiento. En Colombia efectivamente se asumen sin ningún contexto. Creo que así pasó para casi toda América Latina, pero pues en Colombia uno se favoreció, por ejemplo, asuntos que tenían que ver con algunas empresas de aviación relacionadas con vínculos familiares con el presidente. Lamentablemente las ayudas que recibieron las personas fueron menos de $20 durante 6 meses, las ayudas de las familias más pobres, y en medio de esa precariedad
la respuesta que brindó el gobierno, por ejemplo, a los micro y pequeños empresarios no fue de salvaguardar las empresas, sino por el contrario. Entonces yo creo que todo eso estimuló para un malestar colectivo, que no solamente es de los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias y lo que vamos a vivir en el 2021 respecto a los grupos multiclase de jóvenes que se juntan en ese malestar producto de la precariedad y del hambre que se está viviendo en este país, sino que también esas respuestas favoreciendo los grandes capitales y disminuyendo los capitales de lo que se ha denominado clase media. Creo que eso también favorece para que el malestar colectivo, por una parte, permita la conformación de un movimiento político como el pacto histórico, y que a su vez, o por otra parte, eso estimule a que podamos tener hoy día el primer presidente progresista y una mujer negra, feminista, ambientalista y, como ella dice, de base empobrecida en la presidencia, que eso es un hito histórico. Muy bien, clarísimo lo que plantea Adriana con la victoria de Petro y Francia. Ayer veíamos, se le hicieron a Francia en la televisión colombiana, donde tuvo que explicar claramente y la verdad que muy claramente que era el vivir sabroso de la campaña y por qué la gente eligió el vivir sabroso, que es el vivir en libertad, y no como le preguntó la periodista si era en Colombia, no es como acá. En Colombia tanto el presidente como la vicepresidenta o vicepresidente tienen una casa, ¿cómo se dice? Gubernamental, como que está acá Suárez y Reyes, pero también para la vicepresidencia. Francia fue muy clara explicando lo que significa el vivir sabroso que acompañó esta campaña hacia estas elecciones y hasta a este cambio histórico de la política colombiana, ¿verdad? Exactamente, y bueno, y también hay una cuestión bastante relevante que uno puede ver, por ejemplo, en el discurso de la victoria que hizo Gustavo Petro, que me parece bastante relevante también para las izquierdas continentales, es el retomar la palabra libertad. Primero porque es una forma de manifestar que Colombia no es un país democrático, es un país que funciona de forma dictatorial, ¿no? Entonces es también como una manifestación para todo el pueblo colombiano y para el mundo, decir, bueno, ahora vamos a salir de esta dictadura eterna, ahora vamos a vivir realmente la democracia, realmente la libertad. Y también algo que para mí es muy relevante, que es recuperar la palabra libertad para las izquierdas, que en los últimos años las izquierdas se olvidaron de hablar de la libertad, y los actores que entraban a hablar de la libertad eran esta derecha ultra neoliberal, de los liberales libertarians, ¿no? Que quieren privatizar todo, y en realidad no, lo que proponen ellos no es libertad, lo que proponen ellos es libertad para los empresarios, autoritarismo para el resto. Entonces, me pareció muy significativo eso que hizo Petro. Y bueno, con respecto a lo de Francia Márquez, creo que el último audio de Adriana habla un poco de lo de Francia. A ver, Rod, Fe, si podemos pasarlo. El discurso de Francia Márquez es supremamente coherente y consecuente con la acción que ella ha venido haciendo respecto a lo que significa hacer una costumbre la dignidad en Colombia. Y cuando ella expone
una cosmovisión y filosofía de vida del mundo afrodiaspórico, negro, palenquero, que significa vivir sabroso, precisamente es el reconocimiento a esa dignidad y a la justicia histórica de poblaciones históricamente marginadas, excluidas, además sufriendo el despojo, que incluso a propósito de la respuesta a la pregunta anterior respecto al contexto, pues no se redujo en el marco del impacto de la pandemia, sino por el contrario, el despojo en este país creció. Y creo que el discurso de Francia denota también un reconocimiento a esos miles de personas que han sido asesinadas, líderes y lideresas, que en nuestro país suma más de 1.300 hombres y mujeres asesinados por la defensa de la vida en los territorios, y a su vez también un reconocimiento a los firmantes de la paz, que de hecho son más también de 300 que en este momento o en el actual gobierno, en los 4 años de gobierno, han perdido la vida, sin desconocer que entre ellos, entre los líderes y lideresas, 65 son ambientalistas, que ella defiende, digamos, esa parte. Creo que también otro elemento importante del discurso de Francia es situar a lo que significan los nadies, es decir, los desconocidos, y esos desconocidos que requerimos una organización política fuerte. Es un compromiso que ella promueve, no de arriba hacia abajo, sino por el contrario, de abajo hacia arriba, en donde es necesario seguir trabajando por la construcción de la paz o de las paces y la pluralidad en nuestro país. Entonces creo que el discurso de ella está inscrito en ese reconocimiento a la dignidad, a la justicia, a la reparación, a la vida, a la igualdad, y es un compromiso de todas y todos los que apoyamos al pacto histórico llegar a ser elegidos como presidente y vicepresidente en el caso de Francia. Bueno, Adriana, por sus palabras, Martín, a través tuyo, un gran saludo para vos también y para todos los dioses, y nos encontramos el jueves que viene, ¿te parece? Tal cual. Y bueno, y feliz año nuevo para todos los pueblos del sur, y feliz año nuevo para la audiencia y para todos. Muy bien, feliz año nuevo por el solsticio de invierno y en San Juan, así que desde allá, desde Sayago, nos invitan a una fogata de San Juan organizada por el Consejo Vecinal, y también acá en la Plaza Varela, en Boulevard Artigas y Canelones, hay fogata como todos los años organizada por el Casal Catalá, y debe haber alguna otra fogata también, donde se quemarán cédulas, donde se comerán cocas y se tomará queimada, así que disfruten lo que puedan y ojalá el tiempo acompañe a hacer esas enormes fogatas y pedir los mejores deseos a esa hoguera de San Juan. Federico Lima, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado siempre. Y a la audiencia nos encontramos mañana, viernes, con un programa que se las trae. Muchas gracias por estar. Estás escuchando Ciudades Invisibles.